Hola, ¿cómo están? Les habla Guillermo Sepúlveda, presidente y fundador de Growth Group. Tengo el honor y el gusto de tener conmigo a dos expertos en recursos humanos, Luis García Orozco, que tiene con 30 años en el sector de eh, recursos humanos en diferentes posiciones y en diferentes empresas. Y por otro lado tengo a David Vargas, también buen amigo y experto en el tema de recursos humanos de MIW Group o Mew Group. Y ellos están concentrados en el área de recursos humanos. Y el tema que queremos ver hoy es el tema del COVID y cómo ha impactado esto, el rol de los recursos humanos, etcétera. Cuéntanos un poquito, David, qué situación es la que tenemos actualmente en el tema de COVID en México y cómo esto ha impactado a los recursos humanos, al área de recursos humanos específicamente. Es una pandemia que ha generado una crisis laboral cuyo inicio se tiene claro, pero cuyo fin no está definido. Esto impacta que la función de recursos humanos haya tenido que responder de manera un poco eh, desorganizada y que hasta ahorita esté tratando de dar los primeros pasos de estructurar una respuesta que permita a las empresas mantener la fuerza laboral y adecuarse a las nuevas realidades del mercado. Una de las grandes preocupaciones es que no hay fechas en las cuales se tenga claramente previsto regresar a las instalaciones, en qué medida y sobre todo bajo qué condiciones de seguridad e higiene. En pocas palabras, el área de recursos humanos se encuentra ahorita en una incertidumbre total, pensando que esta crisis económica que se está desarrollando nos va a llevar por lo menos 3 años en recuperarnos y esto implica una correcta planeación de la fuerza laboral que requieren las empresas. Oye, Luis, y platícanos un poquito el tema de cómo ha funcionado esto del trabajar en casa, porque hay muchas cosas positivas, pero me imagino que también hay algunas negativas. ¿Cómo ha impactado esto en la fuerza laboral? Efectivamente, para muchas organizaciones ha sido complicado el trabajo desde casa y también para muchos colaboradores. Hay muchos empleados que no tienen las condiciones favorables para trabajar desde su hogar y eso lo hace más complicado, ¿no? Recordemos que en la actualidad muchas de las viviendas del mayor número de nuestros colaboradores en las empresas son pequeñas, ¿no? Viven, o sea, la vivienda yo creo que medio debe de andar en si bien nos va en unos 110 metros cuadrados, lo cual lo hace complicado para una familia, ¿no? El trabajar desde casa, no teníamos los espacios adecuados para trabajar de esa forma, así como las herramientas de internet y todo lo que se requiere. Sin embargo, creo que nos hemos ido adaptando. Eso ha traído como consecuencia que también las organizaciones se hayan dado cuenta que también se puede ser muy productivo desde casa. Aun y cuando ha sido un tema complicado, creo que ha sido de las grandes oportunidades o experiencias que se ha vivido, porque para muchos empresarios el darse cuenta que la gente puede ser muy productiva desde su casa, yo creo que el planteamiento que se está haciendo hoy en día es en ese regreso a la nueva normalidad que tanto se ha comentado, muchas empresas están pensando que ciertas actividades las pueden hacer con sus colaboradores desde su casa, desde luego. David, el tema de salud mental, que es un tema que se ha comentado y esto cómo ha impactado, porque precisamente por estar trabajando en casa con tus hijos, tomando clase, no en el entorno ideal y no saber si vas a contar con un empleo, si incluso si la misma compañía va a sobrevivir la crisis, ha creado un estrés muy especial en esta pandemia. Efectivamente, lo primero que tenemos que considerar es que en las diversas encuestas que se tienen en el mercado, 7 de cada 10 colaboradores indican haber podido realizar su función. Sin embargo, cerca del 60% indica haber tenido que ampliar su jornada laboral de 8 horas. Esto lleva al primer estrés, desde un horario más o menos fijo a tener una disponibilidad larga.
Segundo, el 50% de los encuestados indican que su costo de servicios ha incrementado cerca de un 30% y el costo de alimentación un 40%. Entonces, el estrés económico es otro de los factores a considerar. Por último, el 31% indica que la ubicación de su lugar de trabajo en el hogar y las herramientas tecnológicas no le han permitido hacerlo eficientemente. Entonces, el hecho de no sentirse productivo es otro. Por último, es ese aspecto familiar de convivio que se ha tenido. Esto nos ha generado mucho más roce porque, como decía Luis, la casa promedio está por los 110 metros cuadrados y donde tienes 4 o 5 miembros de familia. Entonces, el poderte concentrar, el silencio, el poder tener el nivel de concentración. Entonces, ese es otro estrés. Y por último, el estrés que está generando el nerviosismo de regresar a una oficina que primero no sé si exista, mi empresa pueda continuar, y segundo, si todas las medidas de higiene y seguridad me van a permitir regresar cómodamente a trabajar y después a mi hogar y no infectar a los míos. Entonces, las empresas que han hecho 3 cosas. Primero, vigilar la salud mental a través de cuestionarios, encuestas, entrevistas. Segundo, revisar la salud psicológica de los colaboradores a través de apps donde puedas sentirlo, cómo se encuentra en ese nivel de trascendencia y ambiente social. Y por último, la parte física, donde varias empresas a través de apps o gimnasios o maestros han hecho que los colaboradores sí tengan una rutina de ejercicio físico en medida de sus posibilidades. Oye, Luis, y si tuvieras que mencionar algunos de los aprendizajes de esta crisis y esta estancia en casa forzada, digamos, desde donde trabajar, ¿cuáles serían, tú crees, van a resultar siendo los aprendizajes de esta crisis para el tema de recursos humanos? ¿Qué es lo que se está aprendiendo o ya se aprendió? Yo te diría que uno de los mayores aprendizajes, sobre todo para muchas organizaciones nacionales, ¿no? Empresas familiares inclusive, es que tal como alguna vez lo hemos platicado fuera de esta conversación, eh, eh, hay organizaciones que no tienen claramente definido cuáles son sus objetivos y no tienen una planeación estratégica clara. Y muchos de los dueños les gusta tener a sus colaboradores al ojo del amo. Esto lo hace muy interesante porque creo que el papel de recursos humanos ahora se vuelve fundamental para hacer temas de planeación estratégica y temas de definición clara de objetivos, métricas y condiciones que te permitan lograr los objetivos desde casa. Entonces, creo que uno de los aprendizajes es para los dueños de empresas, para los empresarios y para algunas multinacionales, desde luego, también es muy importante que se pueda tener muy claros cuáles son los objetivos a lograr de acuerdo a los diferentes tipos de trabajo que existen en las organizaciones, teniendo métricas muy claras y objetivos bien definidos. Entonces, yo quisiera concluir un poco diciéndote que esta es una gran oportunidad para poder ser mucho más productivos desde casa y no necesariamente tener a la gente en sus lugares de trabajo, sino los puedes tener remotamente, logrando los objetivos que la organización se proponga. Los horarios de trabajo se tienen que tener muy claros. Es bien complicado y eso causa muchísimo desgaste emocional en los colaboradores, que la gente esté trabajando en casa y que no tenga un horario definido. No hay cuándo cerrar la puerta del negocio. Hay peticiones de trabajo a cualquier hora, en cualquier momento, y eso lo hace complicado. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes va a ser, como decía, definir esos objetivos claramente y que pueda ser aparejado con los horarios de trabajo para que sea muy claro cuál es lo que se espera de nuestros colaboradores desde su casa. Oye, David, y si tuvieras que hacer
recomendaciones a los directores de recursos humanos de las empresas en este regreso, cuando se dé el regreso? ¿Qué serían estas recomendaciones que tú harías en dos o tres recomendaciones resumidas? La primera sería preparar el regreso y reimaginar la nueva normalidad. Esto debe de tener un plan integral de reintegración a los espacios de trabajo que contemple desde la ubicación del domicilio del colaborador, su medio de transporte, el espacio y el confort que le vamos a poder dar en nuestras oficinas y el regreso a su hogar de una manera segura. Para eso, yo diría que en este punto es necesario tener en consideración tres cosas. Primero, establecer un centro de comando que será el responsable de todas las normas, políticas, procedimientos y protocolos de salubridad. Segundo, desarrollar un programa de comunicación que le permita al colaborador tener la información completa de lo que sucede en la organización. Y aquí recursos humanos juega un rol fundamental. Y después, establecer un equipo de gestión de incidentes. Es muy importante que las empresas entiendan que tener todo ese set de procesos y protocolos no es suficiente. Necesita haber un equipo que pueda de manera individualizada dar respuesta a los requerimientos de los colaboradores. La segunda recomendación sería asegurar un retorno seguro de la fuerza laboral. Con esto me refiero a que se logre de una manera consistente vigilar todos los aspectos legales y regulatorios. Aquí no nada más por conciencia, sino por cuestión de multas y cuestión de asegurar la salud. Otra es, dentro de este punto, medidas de apoyo al trabajo remoto. Si nuestro concepto va a ser híbrido, algo que debemos de hacer es brindarle al colaborador los elementos para que pueda hacerlo correctamente. Y uno tercero dentro de este punto es acondicionar el lugar de trabajo, tanto nuestras oficinas como los espacios en el hogar que va a estar trabajando en el colaborador. El tercer punto son las mejoras en los modelos operativos y generar mayor agilidad y resiliencia. Aquí, como decía Luis atinadamente, las empresas deben de entrar en un proceso de planeación estratégica y replantearse la estructura organizacional requerida para esta nueva realidad de la organización, su relacionamiento con el cliente y los trabajos a realizar. Algo que me preocupa es que las empresas están tratando de regresar sin hacer un análisis estructural antes y considerar también los grupos de riesgo, edades, enfermedades y demás. Tú estás viendo que las organizaciones empiezan a contemplar dar algún tipo de ayuda a los empleados para esto, y también por el gasto adicional que están teniendo trabajando desde casa, ¿no? Más consumo de más energía eléctrica y otros insumos que normalmente pues, no se gastan eso. Si estás en una parte del país donde tienes aire acondicionado, que tienes que tenerlo prendido durante el verano, pues normalmente te salías y apagabas el aire acondicionado y eso implica un costo. ¿Tú estás viendo algo en ese sentido? Sí, se hizo una encuesta en la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos y se encontraron varios aspectos. Uno, hay empresas que ya están pagando un bono piramidado del equivalente al gasto promedio en Internet, luz, agua, etc. Otras han enviado mobiliario de la oficina, sillas, escritorios, la computadora, etcétera, módems al hogar del empleado. Otras están evaluando, todavía no se da, dar pagos adicionales en el tema de compras. Por ejemplo, Upsi Vale sacó una tarjeta muy interesante donde puedes comprar papelería, equipo de oficina y otros insumos que te permitan trabajar. Sí existe una conciencia en las empresas, prácticamente en el 100%, de que van a tener que reaccionar en este sentido. Los puntos que menciona David son muy importantes y son reales, ¿no? Estamos viendo que efectivamente las organizaciones están tomando acciones para tratar de compensar los gastos adicionales que van a tener los colaboradores trabajando desde casa. Pero algo que no hay que perder de vista es que se viene un tema económico muy fuerte y coincido plenamente con el comentario en donde hay que revisar muy bien las estructuras. Es
casi seguro que el 80% de las empresas van a ser muy valientes las que no lo hagan, van a tener una reducción importante en su plantilla laboral. ¿Eso qué significa? Que obviamente va a haber espacios, va a haber más disponibilidad para tratar de cumplir con este distanciamiento social y hacer los trabajos arquitectónicos, de reconfiguración de los layouts de las oficinas. Y creo que eso es bien interesante. No creo que se vaya a hacer de hoy para mañana. Yo creo que es un tema que lo estaremos viendo en el 2021, en donde se van a tener que hacer esas reconfiguraciones de oficinas, de comedores, por ejemplo, de jornadas de trabajo, que ya lo había comentado anteriormente. Habrá organizaciones y habrá empresas que seguramente trabajarán ciertos días, ciertos horarios y van a tener personal que va a estar trabajando desde su casa algunos días y otros días acudirán a la oficina. Entonces, creo que tenemos que ser muy, muy cautos con un punto que también que comentó David y que es importantísimo desde las áreas de recursos humanos, que es la comunicación organizacional. Debemos de tener herramientas mucho más veloces, mucho más ágiles para poder estar en contacto con nuestra fuerza productiva, con nuestros colaboradores. Y el otro punto importante con el que me gustaría terminar es, hay diferentes aplicaciones que están saliendo en el mercado y nosotros conocemos una muy interesante, donde se está haciendo todo el tracing de dónde están mis colaboradores, cuál es su estado de salud, dónde estuvieron, con quién se relacionaron, para en caso de tener una contingencia de nuevo, pues podamos saber exactamente con quién tuvo una relación dentro de los grupos de trabajo al interior de la organización. Sí, te refieres a la aplicación de EY, ¿no? Efectivamente. Que están promoviendo tener esa aplicación para lo que llaman el tracing. Por último, te diría para finalizar que el área de recursos humanos se ha convertido en un área verdaderamente estratégica, en un canal importantísimo para poder estar en contacto con lo que realmente da vida al negocio. No perdamos de vista que la gente es la responsable de traer el dinero a los negocios y habrá que convertir esta nueva realidad en una realidad que también se adapte al trabajo remoto, que se adapte al trabajo en las oficinas de una manera híbrida, de una manera pues muy interesante. Me gustaría cerrar, si me permites, con grandes aprendizajes que las áreas de recursos humanos ya están teniendo en China, en Japón y en la parte de Europa, en específico Francia y Alemania. Se han concentrado en 4 áreas fundamentales que creo son de suma valía. 1, tienes que adaptar tu modelo operativo a las nuevas tendencias del mercado. 2, tienes que mantener vínculos estrechos con los actores clave de la organización y fuera de ella. 3, debes garantizar el equilibrio laboral y la salud de los colaboradores. Y por último, debes de reestructurar la organización y desarrollar nuevas capacidades ágiles para responder a los requerimientos del entorno. Gracias. Muy interesante, David. David, Luis, muchas gracias y les pondremos información de dónde pueden ubicarlos aquí en estas líneas y no queda más que agradecerles su tiempo. Muchas gracias.